La medianoche. No revelaré mi nombre ni el de mis amigos, porque este suceso nos marcó de un modo que todavía nos hace temblar. Aún así, siento la necesidad de compartir mi historia, esperando que alguien comprenda el horror que vivimos y que quede constancia de que, a veces, la realidad supera cualquiera de nuestras pesadillas más oscuras. Porque, cuando la noche envuelve el paisaje y el silencio se convierte en un testigo mudo, hay cosas que ocurren en la penumbra para las que nadie está preparado. Mi historia tuvo lugar en una finca antigua de México. Era una construcción que perteneció a la familia de uno de mis amigos, ubicada en un paraje tan remoto que pocas veces veíamos a alguien pasar cerca. El viento silbaba entre los árboles y el canto de los grillos se convertía en un murmullo incesante que acompañaba nuestras conversaciones al atardecer. Llegamos con la ilusión de pasar una semana de descanso y camaradería, convencidos de que unos días en contacto con la naturaleza serían perfectos para despejar la mente. La primera advertencia la recibimos al llegar. Un campesino de la zona, un hombre de avanzada edad y mirada esquiva, nos dijo con una voz ronca que si escuchábamos el llanto de un bebé en la madrugada, no debíamos salir de la casa bajo ninguna circunstancia. Pensamos que se trataba de una superstición típica de la región, una especie de leyenda local para asustar a forasteros. Nos pareció pintoresco, pero no hicimos caso. Ninguno creía en esas historias de brujas ni en rituales macabros. Estábamos allí por simple diversión y queríamos disfrutar cada momento. No obstante, la primera noche transcurrió con cierta intranquilidad. Nos acomodamos en la vieja finca, era un caserón de muros gruesos, con muebles antiguos de madera oscura y un olor inconfundible a polvo y humedad. Alrededor, la maleza crecía sin control y los árboles parecían fundirse con la noche. A lo lejos se vislumbraban cerros que proyectaban siluetas fantasmales. Me costó conciliar el sueño, el aire parecía cargado de algo denso que me oprimía el pecho. Era como si ese lugar guardara historias que se resistían a quedar en el olvido. A la segunda noche, mientras tomábamos unos tragos en el patio trasero bajo la tenue luz de una bombilla que parpadeaba, escuchamos un llanto que nos puso la piel de gallina. No se parecía a nada que hubiéramos oído antes. Tenía la intensidad del llanto de un bebé, pero con un tono casi animal, desgarrador y agudo. Mis amigos se miraron entre sí con expresión de desconcierto. Recordamos la advertencia del campesino, pero quisimos comprobarlo por nosotros mismos. Las risas nerviosas y la curiosidad enturbiada por el alcohol nos empujaron a encender nuestras linternas y adentrarnos entre los árboles. El sonido era cada vez más fuerte a medida que avanzábamos por la vereda llena de maleza. La noche era espesa, apenas cortada por la débil luz que salía de nuestras linternas. Algo me oprimía el pecho con cada paso, una mezcla de temor y una sensación de estar transgrediendo un límite invisible. De pronto, cerca de un claro rodeado de palmeras y arbustos, vimos una figura encorvada. La silueta se balanceaba sobre algo que yacía en el suelo. Un escalofrío me atravesó. No atiné a parpadear siquiera. Era como estar contemplando una escena sacada de una pesadilla demasiado real. Me acerqué un poco, conteniendo la respiración. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbando en mis oídos. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, que aquella sombra no era más que un animal o un bulto de hojas secas. Pero el sonido no mentía, el llanto continuaba, aunque se notaba distorsionado, como si algo se interpusiera entre la fuente del llanto y nosotros. Luego, por un instante, creí ver una mano retorcida sujetando una diminuta figura. Fue suficiente para que se me helara la sangre. Un compañero me susurró que parecía estar devorando a un niño. Y aunque las palabras apenas salieron de su boca, me parecieron atronadoras en medio de ese silencio mortal. Mi linterna tembló en mi mano al iluminar la escena con un haz de luz más directo. El ser que se alimentaba se giró hacia nosotros, mostrándonos un rostro que jamás olvidaré. Tenía la piel gris, casi traslúcida, y unos dientes largos, amarillentos, que contrastaban con una boca manchada de algo oscuro.
Sus manos eran más bien garras, y sus ojos, vidriosos, se clavaron en mí con un gruñido bajo. En ese instante, dejé de respirar, supe que lo que estaba ante nosotros no era humano. Me paralicé por un segundo, hasta que mi instinto de supervivencia me gritó que corriera. Dimos media vuelta y emprendimos una carrera frenética sin volver la vista atrás. Mientras corríamos, el ruido de las ramas rompidas y el crujir de nuestras pisadas se mezclaban con un jadeo que ya no reconocía como propio. Mis amigos lanzaban jadeos y maldiciones. Yo solo podía pensar en alejarme de aquel claro, olvidar la imagen, convencerme de que todo era una alucinación. Llegamos a la casa y cerramos la puerta con llave. Nos atrincheramos en la sala, con los rostros desencajados y el sudor perlándonos la frente. Nadie pronunció palabra. Encendimos todas las luces que pudimos, como si eso fuera a protegernos. Esa noche, dormimos muy poco. Las paredes parecían hacerse más pequeñas y la quietud era tan densa que cada sonido en la oscuridad se sentía como un latido monstruoso. Me quedé recostado en una vieja silla, incapaz de cerrar los ojos, perseguido por la imagen de esa criatura que se giraba para observarnos con ese gruñido gutural. A la mañana siguiente, nos miramos sin saber si lo que habíamos vivido era un sueño febril o la realidad más espantosa. Pasaron los días y el llanto continuó cada madrugada, como si nos llamara con un macabro canto de sirena. Al principio, nos limitamos a encerrarnos en la casa cuando lo escuchábamos. Subíamos la música con tal de no percibir ese lloriqueo fantasmal, pero en el fondo sabíamos que no podíamos ignorarlo. En cada rincón de la finca aparecían señales de algo siniestro. Encontrábamos huellas en la tierra con formas imposibles y notábamos un olor nauseabundo, como de animal muerto, que provenía de las cercanías del claro. No volví a poner un pie allí. Bastaba con echar un vistazo desde la ventana para sentirme observado. Una tarde, uno de mis amigos decidió que debíamos marcharnos. La tensión era insoportable y la vida cotidiana en aquella finca se había convertido en una penitencia. Sentía cada fibra de mi ser suplicando que nos fuéramos. Sin embargo, el problema era que nuestro coche se había averiado, la batería había muerto de manera inexplicable y la pequeña tienda de refacciones más cercana estaba a varias horas de viaje. Parecía que toda la región conspiraba para mantenernos en ese lugar. Así que, resignados, esperamos a que llegara alguien que pudiera auxiliarnos, pero en aquel paraje aislado rara vez se veía pasar algún vehículo. Llegamos a la quinta noche exhaustos, con los nervios a flor de piel. Nos quedamos en la sala, sin siquiera encender las luces exteriores. Con el crepitar de la leña en la chimenea, tratábamos de animarnos. De pronto, el llanto surgió de nuevo, tan intenso que me dolieron los oídos. Supe en ese instante que no había escape posible, porque era demasiado real, demasiado cercano. Advertí que la puerta se estremeció como si algo se posara contra ella. Los cristales de las ventanas vibraron y un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve el impulso de acercarme a la puerta para asegurarla, pero me detuve al oír un roce extraño, como de uñas arañando la madera. Me contuve para no gritar. El silencio entre mis amigos también decía mucho, todos estaban igual de aterrados. Cuando por fin un mecánico de un poblado cercano llegó a la finca, lo abordamos como si se tratara de un salvador. No dijimos mucho de lo que había pasado, solo le explicamos que necesitábamos salir de allí cuanto antes. Mientras trabajaba en el auto, se percató de las huellas en la tierra y de las marcas en la puerta, pero no preguntó nada. Tal vez él ya conocía las historias. Quizá, como el viejo campesino, prefería callar a arriesgarse a ser tomado por loco. En cuanto pudimos, metimos nuestras cosas a toda prisa y partimos sin mirar atrás. Dejamos la finca con la clara conciencia de que algo muy siniestro habitaba entre esos árboles. Después del regreso a la ciudad, traté de retomar mi vida, pero había noches en las que despertaba empapado en sudor, convencido de haber oído un llanto a lo lejos. Me asomaba por la ventana y la calle parecía en calma, iluminada por las luces blancas de los faroles. Sin embargo, esa imagen no me daba tranquilidad. Me quedaba un buen rato mirando la oscuridad, esperando ver moverse una figura que no debía estar allí.
Sentía que, aunque la finca había quedado lejos, aquella presencia seguía acechándome, como un mal que se aferra al espíritu. El tiempo pasó, y mis amigos y yo optamos por no hablar mucho de lo sucedido. Nadie quería recordar el gesto retorcido de la criatura ni el gruñido que nos heló la sangre. Preferíamos aparentar que solo fue una mala experiencia, fruto de alguna sugestión colectiva o alguna criatura salvaje que nuestros miedos desfiguraron. Pero las marcas en la puerta y el olor pestilente cerca del claro eran imposibles de explicar. Y peor aún, esa noche en que corrimos dejando atrás a aquello que parecía estar devorando a un bebé, esa imagen permanece en mi memoria con tanta nitidez que, al cerrar los ojos, la veo dibujada en la oscuridad. Con el tiempo, uno de mis amigos vendió la finca, asegurando que no le importaba perder dinero, pues jamás volvería a ese lugar. Alguien la compró, quizás atraído por la idea de tener un terreno en medio de la tranquilidad rural, ignorando las historias que circulan entre los lugareños. No sé si la nueva gente que habita allí se ha topado con algo similar, pero me estremezco al pensarlo. Me basta con saber que lo que vino fue una ilusión, que el llanto que escuché no provenía de ningún animal conocido y que esa cosa, fuese lo que fuese, tenía plena conciencia de nuestra presencia. A pesar de los años, todavía sueño con las sombras de aquellos árboles y con la silueta encorvada que se movía en la penumbra. Aún siento culpa por no haber podido ayudar a quien fuera que estuviera sufriendo, si es que de verdad había un inocente en peligro. Pero, sobre todo, me persigue la certeza de haber estado a merced de algo inhumano, de una fuerza que escapa a la razón y que puede manifestarse donde menos se espera. Quizá algunos dirán que estoy exagerando, pero invito a cualquiera a quedarse una noche en ese sitio, a esperar a que caiga la madrugada y a escuchar atentamente los sonidos del viento entre los árboles. Entonces sabrán que el terror auténtico no necesita fantasía, porque allí, en lo más profundo de la noche, habita algo que se alimenta de nuestra credulidad. Una vez que uno lo presencia, queda marcado para siempre. Finjo normalidad, pero cada anochecer me asalta la idea de que el llanto volverá. Me acuesto con la esperanza de que solo sea producto de mi imaginación, sin embargo, en ocasiones, me despierto a mitad de la madrugada, convencido de oírlo de nuevo, tan real como aquella vez en la finca, desgarrador y escalofriante. Entonces comprendo que escapar físicamente de un lugar no es suficiente para ahuyentar a los demonios que allí moran. Ellos se aferran a nuestros recuerdos y nos siguen, incluso detrás de la seguridad de las puertas cerradas. Tal vez, así como me persigue el sonido de ese llanto, a otros los persiga el eco de sus propios encuentros con lo imposible. Lo único cierto es que, después de aquello, ya no soy el mismo, ni lo volveré a ser. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.